Es que eso da igual. Hola, ¿qué tal? Modernas y modernos de la cocina, bienvenidos al canal de cocina del Padre Moderno, que es este. Este es. Vamos a ver un vídeo que nos va a dar una idea de la receta que vamos a hacer hoy, que es para fliparlo. Para fliparlo, échale un ojo al vídeo. Fijaros qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla de brownie. O sea, efectivamente, este es uno de los postres de chocolate bueno, de chocolate y sin chocolate y con lo que sea. O sea, el brownie es lo más espectacular que te puedes echar a la cara. Pero si además vamos a hacer un helado de vainilla increíble, increíble. Un helado de vainilla increíble para el que solamente vaya a necesitar un congelador. Y si a todo esto sumamos que voy a tener un ayudante muy especial, pues, ¿qué me voy a decir? Que le echéis un ojo al vídeo, que os suscribáis si os gusta el canal y que le deis al like. Venga. Hola, ¿qué tal? Os lo acabo de decir ahora. Espero que bien, seguís bien, ¿no? De antes a ahora, bien, muy bien. Me está echando una mano un cocinero que ha trabajado en el restaurante aquel... No, mentira, mi hijo de 2 años. Y claro, ¿qué es lo que pasa? Pues que, ¿por qué os digo esto? Pues para que lo veáis, veréis unas manos quizá con un poco de menos pelo que las mías, por lo menos por ahora, pues son las suyas. Y también para que os iba a decir que bueno, que a lo mejor notáis algo raro en el audio, pues porque puse, os he puesto el audio para que también podáis escuchar como dice huevos, que se te cae la baba. Venga, vamos a la receta. Eso queda un limón. No, mira. Vamos a coger los ingredientes, venga. Los huevos. Nata, muy bien. Nata, huevos y azúcar. Vamos a coger el azúcar. ¿Dónde está el azúcar? Azúcar, ¿dónde está? ¿Dónde está el azúcar? Ya lo tenemos todo. El azúcar, la nata y los huevos. Los huevos, mira. Vamos a ponerlos aquí. Mira. Un huevo. Mira. Uy. A ver, huevo. ¡No! Uy. Uy. Claro, venga, vamos a hacer otro. Mira, otro. No, pero Álvaro, es que no puede ser. Se lo rompe. ¡Uy! Venga ya. Muy bien. Hoy se ha aliviado. Se ha aliviado. El huevo. Vamos a limpiar el huevo. Vamos a limpiar el huevo. Ahí. Muy bien. Muy bien. Venga, que nos quedan todavía otros dos. Toma. ¡Ay! Ya está. Muy bien. Este ha salido perfecto. Muy bien. Mira. Mira qué huevo. Muy bien, Álvaro. Venga, el último. ¡Oh! ¡Que se nos cae el huevo! ¡Que se nos cae! ¡Ay! ¡Mira que se ha liado! ¡Mira! ¡Oye, el huevo! Otro, pero hay que darle su... ¿Cómo? Suavito, ¿eh? Venga, remángate. Luego la abuela... Verá. Suave, ¿eh? Muy suave. Venga. Así, muy bien. Muy bien. Uy, mira. Mira el huevo. El otro lo ha quitado Kira. Bueno. Ahí. Y ya está. Mira, tenemos el huevo, el azúcar, la vainilla, la nata. Mira. Ahí vamos a poner la nata. Ahora vamos a poner ahí todo. Aquí está la olla. Entonces vamos a llevarla al fuego. Espero que os haya gustado esta pequeña licencia que me he tomado al poner a trabajar al niño. Espero que no me busque ningún problema y que os haya gustado, ¿vale? Vamos a seguir con la receta como habitualmente lo hacemos porque, bueno,
él ya en este momento me abandonó, dijo que no, que o le subía el sueldo o no seguía. Entonces, diferencias de contrato. Venga, vamos a seguir como toda la vida, ¿vale? Y seguimos nuestra receta, como os decía, preparando la crema inglesa. Por si a alguien no le ha quedado claro, lo que estoy haciendo es preparando la base del helado, ¿vale? Como no lo he dicho al principio, voy a preparar la base del helado, para la cual necesitamos medio litro de nata para montar, pero bueno, no, en este caso daría igual que fuese para montar o para cocinar. Nata para montar, 5 yemas de huevo, una vaina de vainilla y 100 gramos de azúcar. Y con eso lo voy a poner a fuego medio, medio alto, y lo voy a ir removiendo. ¿Cuánto lo vamos a remover? Lo vamos a remover lo necesario para que espese, ¿vale? Como si fuésemos a hacer unas natillas. Ahora os diré cuánto y cómo y de qué manera hay que remover. Para la vaina de vainilla, lo que vamos a hacer es abrirla por la mitad, ¿vale? Hay que abrirla por la mitad con un cuchillo finito y raspar el interior para sacar, ¿veis? Esas semillas negras que son las que le van a aportar el sabor a nuestro helado. Como veis, también le eché la vaina, la dejé ahí, pues bueno, cuanto más tiempo esté con la vainilla, mejor. Como os decía, esto se puede hacer de dos maneras. Si tenéis un termómetro, pues hasta que cuando llegue a 85 grados le ponéis el termómetro, lo vais moviendo, y cuando llegue a 85 grados lo retiráis. ¿Que no tenéis termómetro? No pasa nada, lo vais removiendo, veréis que empieza a hacer espuma, y cuando empieza a hacer espuma veréis que la textura, si estáis removiendo constantemente, cambia, ¿eh? En ese momento se hace un poco más espeso, tampoco mucho más. Ahí os he metido la cuchara para que lo veáis, ¿vale? Veis que la cuchara se queda como un churro cuando lo metes en el chocolate, una crema ligera, ¿vale? Ahí tenéis la textura. Luego veréis que cuando enfríe pesa más. Y nada más. Para el helado lo que vamos a hacer ahora es, mucho cuidado, no lo metemos directamente al congelador, sino que lo vamos a dejar a temperatura ambiente. Lo vamos a dejar un tiempo a temperatura ambiente hasta que se enfríe. Cuando se enfríe lo meteremos en el congelador. Y una vez en el congelador vamos a ir dale que te pego al congelador. Cada media hora, 45 minutos, vamos a batir bien la mezcla del helado. Bueno, vamos al brownie. Brownie o brownie, como dice mi padre. Vamos a necesitar estos ingredientes que tenéis ahí: harina común, azúcar, chocolate. Joder, qué rápido te la llevaba, Álvaro. Los huevos, la canela, la canela y las nueces. 7 ingredientes. Este brownie es el mejor brownie que yo he probado en mi vida. Y no es una receta que me dio fulanico que encontré no sé dónde, que no. Este brownie fue a base de ensayo y error, hasta que conseguí el brownie que para mí es el brownie perfecto, ¿vale? Entonces, aquí os la dejo para que la hagáis y para que comprobáis que realmente es así. Es un bizcocho increíble, partiendo de la base que no es un bizcocho. Bueno, venga, vamos, que me enfollono, tío, Álvaro. Venga, vamos a separar las claras de las yemas, porque este brownie no lleva levadura como en la receta original. Entonces vamos a separar las claras de las yemas, y a las claras, como veis, le he echado unas gotitas de limón para que monten mejor. Y luego ahora, como siempre os digo, cuando montéis unas claras, que el cacharro esté muy limpio, que todo esté muy limpio para que monten muy bien. ¿Veis? Le dais tac. ¿En qué momento paramos? Cuando volcáis el bol y no caen las claras, ya las tenéis montadas. Por otro lado, vamos a reservar las claras en la nevera y vamos a mezclar el azúcar con las yemas de huevo. Lo vamos a batir igualmente, ya da igual, ¿eh? Ya como tenemos las claras montadas, que es la parte delicada, pues ahora con las mismas varillas no necesito estar constantemente lavando varillas. Vamos a mezclar bien las yemas con las claras hasta que se blanqueen, ¿vale? Ahí un ratito, bueno. Si tenéis unas varillas eléctricas como estas que me han regalado a mí los Reyes, pues ya lo que te digo yo. Ya no te digo más. O sea, una cosa increíble. Además, estas varillas eléctricas las podéis encontrar súper baratas en la web del padremoderno.com. ¿Qué más le vamos a pedir? Que no te la han traído los Reyes. No pasa nada. Te metes en la web del padremoderno.com y te las compras y ya está. No te hace falta nadie.
Bueno, seguimos. He puesto por otro lado, que no sé si os lo dije, el chocolate con la mantequilla en el microondas en intervalos de aproximadamente 1 minuto hasta que funde bien y está homogéneo. Y ahora vamos a hacer la mezcla. Una vez que tenemos el chocolate con la mantequilla fundida, las yemas con el azúcar medianamente montadas, las integramos bien como veis aquí. Y ahora le agregaré la harina con una chispa de canela, ¿vale? La canela tiene que ser un punto muy sutil porque en realidad el brownie no suele llevar canela, por lo menos los que yo he visto, pero yo le echo ese toque de canela que hace que al tragar digas, madre mía, ¿esto qué es? No llegas a saber que es canela porque es un toque muy sutil, pero ahí está el aroma que te embauca, ¿vale? Venga, vamos Álvaro, échale la harina. Ahí está, la harina, la echáis ahí, yo la he hecho en un ladito y ahora suavemente la voy integrando, ¿vale? Si le metáis la varilla, pues puede que os pongáis la cara blanca, ¿vale? Entonces, un poquito de cuidado y de mimo con vuestra mezcla. Muy bien, 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 muy bien. A continuación, las claras que teníamos montadas, ponemos la mitad de las claras, integramos bien con movimientos envolventes de fuera hacia adentro, suavemente, con paciencia, y una vez que tenemos esa parte bien integrada, pues echamos la otra mitad, ¿vale? Echamos la otra mitad de las claras montadas. Muy bien, volvemos a darle ahí con suavidad para que se integren bien, pero cuidado de no meter ahora aquí una varilla o algo que nos pueda estropear el aire que tiene la masa en el interior, porque es la gracia del brownie. Muy bien, en un molde de horno vamos a poner la mezcla y ahora viene el momento horno. Viene el momento nueces, las nueces. Las nueces las podéis incorporar a la mezcla. El momento nueces, las nueces las podéis incorporar a la mezcla y mezclarlo. Una vez que le echéis las claras de huevo, le ponéis las nueces con el tamaño que queráis y la incorporáis sin ningún problema. Yo la he echado a la mitad porque tengo un niño de 2 años y claro, fíjate, ¿no? Qué follón. Entonces por eso la hice de esa manera. Y ahora viene el momento horno. El momento horno es lo más complicado del brownie, porque si haces el brownie y se te pasa, es una catástrofe. Entonces, con el brownie, mucho cuidado con el horno, porque, como decía, ya lo he repetido 14 veces, si te pasa, la has liado. Entonces, mucho mejor que quede casi crudo. Fijaos, o si cuando lleguéis al final veis la receta, tiene muy poca harina, entonces en realidad se hace enseguida. Lo que pasa es que, claro, cuajar no es recomendable que llegue a cuajar. Yo, en mi caso, mi brownie tenía un dedo de grosor, un dedo aproximadamente, 1,5 centímetros como mucho, y estuvo 23 minutos en el horno. Entonces, yo metí la aguja para sacarlo y la aguja salía sucia todavía, salía manchada. Pero es que es el momento, ¿vale? No puede salir limpia la aguja. Yo os recomiendo que lo dejéis relativamente, cuando la aguja salga, relativamente sucia. O sea, relativamente no, que salga con cosas pegadas ahí, todo el chocolate crudo, que es lo bueno que tiene. Porque luego lo vamos a sacar, lo vamos a reservar en la nevera. Y para partirlo no hay ningún problema, porque la mantequilla y el chocolate van a cuajar en la nevera y se va a quedar un poquito duro. Y luego, justo antes de comer, lo metemos al microondas, 30 segundos y os coméis un postre increíble. Ese es mi caso. Venga, seguimos con esto que no terminamos nunca. Acordaos de que estamos cada hora, cada 45 minutos o cada hora estamos batiendo el helado de vainilla que tenemos en el congelador. Bueno, como os decía, yo dejo ahí el tiempo que ha estado mi brownie en el horno y el que para mí es perfecto, para que quede un brownie pastoso y muy delicioso. Ahora, os voy a poner aquí un proceso del rato que yo eché con mis correspondientes helados, ¿vale? Cuando llevaba aproximadamente un par de horas, pues primera vuelta, veréis que empezáis a mover el helado y parece que no ha pasado nada, pero en realidad sí que está pasando, ¿vale? Aunque al principio
parezca una tontería, pues ya os digo, sobre todo al principio, cada 45 minutos, luego ya cuando va endureciendo, quizás lo podéis hacer cada hora. Yo dejo ahí las horas del proceso que yo use. Yo aseguro que salió un helado que, por Dios y por la Virgen, ¿por qué no hace uno más cantidad cuando se pone? Yo en realidad esto tendría que haber hecho 1 litro, no medio, porque es un helado de vainilla de lo mejor que puedes probar. Luego también lo bueno de este helado, que en este momento cuando estás batiendo, pues tú ahora le puedes añadir ahí chocolate fundido, chocolate puro fundido, le pegas una vuelta y entonces se te hace como una stracciatella de vainilla, o sea, para hacer lo que quieras, o echarle una frutita, o ponerle una galleta, imagínate, sin límites, esto no tiene límites. Bueno, ya como os decía, he tenido el brownie en la nevera durante, pues, ¿qué te digo yo? Aproximadamente 1 hora, ¿vale? Para que solidifique un poco el interior y así podéis cortarlo con mayor comodidad. Aún así, veréis ahora que le voy a dar la vuelta a todos los trozos, veréis que están muy blandos. Casi si los tocas con el dedo se te queda el chocolate pegado, porque claro, esta receta tiene casi un 30% de chocolate. Y ahora viene el toque mágico. ¿Cuál es mi toque mágico personal? Es que pinto con chocolate fundido. Esto es chocolate puro, lo he metido en el microondas y lo he ido fundiendo poco a poco. Entonces voy pintando la superficie de abajo, que está muy blanda, para que luego a la hora de cogerlo sea más sencillo y así tener un toque crunch. Esa capa luego se queda durita y es un aporte increíble al brownie, increíble. Y ya está el postre hecho, ya está el postre hecho. O sea, ya está, fijaros el helado qué textura tiene, madre mía. El helado está para coger esa misma cuchara morada y sentarse ahí en el sofá y quedarse solo. O sea, el helado es un 10 y el brownie un 10. O sea, este postre al final es prácticamente un 12,5, vamos. O sea, una barbaridad. Lo vamos a poner en un plato bonito y nos lo vamos a comer. Pero también os digo una cosa, un brownie con helado, como dentro de un vaso y todo ahí mezcladillo, no hay otra cosa igual, ¿eh? No hay otra cosa igual, no hay otra cosa igual. Este postre es que no tiene nota, no tiene nota, es increíble. Le hice, bueno, le podéis hacer esto por ejemplo, este concreto pues tiene una ganache de chocolate con nata, ya lo habéis visto en otros vídeos, si no os dejo por ahí. Bueno, ahí os dejo los ingredientes, suscribiros al canal, darle al like, compartir el vídeo y espero que os haya gustado. Y si tenéis una cita, no lo dudéis, si tú tienes que sorprender a alguien o conquistar a alguien, tú tienes que convencer a esa persona especial para ti, que ella o él todavía están ahí diciendo, no tengo yo muy claro este tío, pues tú haces este postre y te lo llevas a donde tú quieras, vamos, lo tienes hecho, lo tienes todo hecho, todo el terreno liso, porque va a descubrir una faceta de ti que seguro que le va a encantar. Así que hazlo y suscríbete. Adiós, ¿cómo digo? Adiós. Vamos, no sé, te dejo con el cuello un poco raro, ¿no? Vais al canal, que le deis al like. Qué ridículo. Delicioso. Con el brownie, por favor, mucho cuidado. ¡Oh! Joder. Adiós, joder, qué cutre.